Dicen que hay un lugar en el océano donde los barcos se desvanecen y los aviones desaparecen sin dejar rastro. Un triángulo imaginario, cargado de leyendas, teorías y miedo. Hoy viajaremos a las profundidades del enigma más famoso del mar, el Triángulo de las Bermudas. Ubicado entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, este triángulo invisible ha sido señalado como escenario de desapariciones inexplicables durante más de un siglo. Su fama comenzó a crecer en los años 50 y 60, cuando periódicos y revistas publicaban historias de barcos que se desvanecían en medio del océano sin emitir señales de auxilio, y aviones que parecían desintegrarse en pleno vuelo. Uno de los casos más emblemáticos fue el vuelo 19. En 1945, 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos partieron en un ejercicio de entrenamiento desde Florida y nunca regresaron. Los pilotos reportaron que sus brújulas se volvían locas, que no podían distinguir el norte del sur, y poco después se perdió todo contacto. Aún más extraño fue que un avión de rescate enviado a buscarlos también desapareció. En total, 6 aviones y 27 tripulantes se desvanecieron en un mismo día. Pero el vuelo 19 no fue el único. En 1918, el USS Cyclops, un buque de la Armada estadounidense, desapareció con más de 300 marineros a bordo. No se encontró ni una sola pieza de metal flotando, ni una señal de auxilio. Fue la mayor pérdida de vidas en un solo incidente en la historia de la Marina que no implicara combate. Estos casos alimentaron teorías de todo tipo. Algunos culpan a fenómenos naturales, tormentas repentinas, olas gigantes, remolinos y corrientes marinas extremadamente fuertes. Otros mencionan el gas metano que puede liberarse del fondo marino en burbujas gigantes que desestabilizan barcos enteros. También hay quienes creen que el área está marcada por anomalías electromagnéticas que afectan los instrumentos de navegación. Esto explicaría por qué pilotos reportaban brújulas girando sin control. Pero como todo gran misterio, también abundan las explicaciones sobrenaturales. Se habla de portales a otras dimensiones, de bases extraterrestres ocultas bajo el mar, e incluso de que los restos de la mítica Atlántida se encuentran en estas aguas, generando un campo de energía desconocido. La ciencia, por supuesto, trata de desmontar el mito. Investigaciones serias indican que muchas de las desapariciones reportadas fueron exageradas, mal documentadas o simplemente inventadas por autores sensacionalistas. El océano Atlántico es vasto y peligroso, y miles de barcos navegan allí cada año. Estadísticamente, las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no son mayores que en cualquier otra zona de navegación intensa. Aún así, el mito persiste, quizás porque mezcla lo que más nos atrae: la incertidumbre del mar, la fragilidad de la tecnología frente a la naturaleza y la necesidad de creer en algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. Hoy en día, aviones y barcos cruzan el Triángulo de las Bermudas sin mayor problema, pero la sombra del misterio sigue viva. Cada tanto, un titular vuelve a encender la llama del enigma. Y aunque la ciencia nos dé respuestas lógicas, no podemos evitar preguntarnos: ¿y si de verdad hay algo ahí fuera que aún no entendemos? ¿Qué teoría te resulta más convincente? ¿Fenómenos naturales, errores humanos o fuerzas inexplicables?